Este Aqara T2 es el nuevo miembro de la familia de relés inteligentes de Aqara. Y creedme, es difícil que queráis hacer algo con él que no os resulte posible. Aqara le ha añadido casi todas las funciones imaginables. Aqara está creando un ecosistema que tiene uno de los catálogos de productos más completos que existen. Y en los últimos meses se han metido en el mercado de las tiras LED con un producto muy interesante y hoy sale a la venta este nuevo relé. Es uno de esos productos que no tenían y Aqara ha querido presentar un relé de doble canal, es decir, con dos salidas, que la verdad es que tiene características para intentar cubrir cualquier caso de uso. Funciona como relé seco y relé húmedo, por lo tanto en las salidas podemos tener voltaje o que sea un contacto seco. Todo es configurable. También permite que funcione como un relé wireless, es decir, que no actúe sobre las salidas o de tipo detach. Se puede alimentar tanto con AC a 230 como, y esto es una novedad que antes solo lo había visto en los Shelly, con corriente continua. Permite el control de persianas, que en el mundo Zigbee no había muchas opciones de relés de marcas interesantes que permitiesen controlar los motores tubulares de persianas. Tiene medidor y control de consumo. Se puede montar sobre carril DIN porque trae una pieza apropiada para ello. Como casi todos los productos de Aqara, es Zigbee y utilizando uno de sus hubs compatible, también lo hace compatible con Matter sobre Zigbee. Por supuesto, tiene soporte de Alexa, de Google y de HomeKit. Y al ser un producto Zigbee, más allá del uso con su hub, se está trabajando actualmente en el soporte para Zigbee to MQTT, lo cual hará que lo podamos integrar perfectamente con nuestro ecosistema de Home Assistant. Y después de haberlo estado probando durante bastantes días, me ha gustado casi todo. Y ese casi es importante, así que quedaros en el vídeo para no perderos ningún dato. En la caja del producto vamos a encontrar todo lo necesario, incluso un par de accesorios que son muy interesantes. Por supuesto el relé, un manual de instrucciones que no sirve para mucho y dos piezas que normalmente no vemos en este tipo de dispositivos. Un soporte para carril DIN que nos va a permitir engancharlo y que pueda trabajar en un cuadro homologado sin ningún problema, y por otra parte un cablecito rojo. Y ese cablecito es muy especial, es un cablecito ni más ni menos, pero tiene algo interesante y es que permite convertir el relé entre un relé seco y un relé húmedo. Eso sí, la instalación del relé va a ser un poquito más compleja al tener más opciones. No es que lo sea excesivamente, pero tenemos distintas posibilidades y tenemos que tener cuidado sobre cómo lo montamos. No os preocupéis que lo vamos a ver con algunos ejemplos. En cuanto al pairing, si utilizamos cualquiera de los hubs de Aqara, pues el procedimiento es coser y cantar. Simplemente va a variar un poquito si tenemos ecosistema Apple o Android, dado que si tenemos Apple directamente lo va a añadir a nuestra instalación de HomeKit y así vamos a tener control 100% local. En cualquiera de los casos, una vez que ya lo tenemos emparejado, desde la aplicación, aparte de poder controlar los dos canales, para poder encender o apagar dos tipos de contactos distintos, vamos a tener configuraciones que son las que nos van a permitir jugar con los diversos modos de este dispositivo. En el caso de Zigbee to MQTT, tenéis que saber que ahora mismo el control está en la rama de desarrollo, así que hasta dentro de 2, 3, 4 semanitas que salga la siguiente versión de Zigbee to MQTT, en la versión estable no va a funcionar el relé. Pero yo lo he estado probando en la rama de desarrollo y la mayor parte de sus funcionalidades ya operan sin ningún problema a día de hoy. Así que lo que si os interesa es el relé para integrarlo directamente en Home Assistant, que sepáis que vais a poder. Hola, si te gusta lo que estás viendo, dale un like y suscríbete, está por aquí abajo. En cuanto al funcionamiento, lo que tenemos que distinguir es si vamos a querer un relé seco o un relé húmedo. Y más o menos entiendo que todos sabéis las diferencias, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante. En un relé seco, básicamente en las salidas del relé no tenemos ningún tipo de potencial eléctrico, es decir, es una salida sin corriente, por entenderlo así. Eso nos permite cerrar un circuito de cualquier tipo, por ejemplo, para utilizarlo como relé para la apertura de una puerta de garaje. Lo único que vamos a hacer es cerrar un circuito, o por ejemplo en los sistemas de calefacción, y emular un relé de un termostato en el cual lo único que hacemos es cerrar el circuito de la caldera para que empiece a funcionar la calefacción. Es decir, no hay un potencial eléctrico y esto se utiliza para el cierre de circuitos en los cuales no podemos inyectar corriente a 230. Pero también nos permite trabajar en modo húmedo. Y esto significa que en las salidas del relé vamos a tener voltaje. Y esto, por ejemplo, es muy interesante para utilizarlo para hacer que un enchufe se vuelva un enchufe inteligente, o para controlar unas luces, o para controlar el funcionamiento de cualquier dispositivo eléctrico. Es decir, ahí lo que vamos a hacer es como una especie de puente en el cual si abrimos, permitimos que pase la corriente y si no, cerramos. Este último caso también nos va a permitir, al tener dos salidas, poder controlar persianas, dado que además el relé tiene por configuración la opción de interlock.
El interlock es lo que nos permite trabajar con motores tubulares de persiana sin quemarlos. Básicamente solo nos permite que uno de los dos canales esté activo a la vez, dado que ya sabéis que si en un motor de persiana alimentamos los dos canales, lo quemaríamos. Ese modo está en la aplicación y en cuanto lo activamos, ya solo nos permite tener uno de los dos canales a la vez y si encendemos el otro, se apaga el primero. En cuanto al condicionado del relé, os decía que es un poquito más complejo de lo habitual porque tiene esas opciones de convertirlo en seco o en húmedo. Por lo tanto, si miramos el relé, lo que vamos a ver es que tiene tanto entradas por arriba como abajo. Abajo tiene 3 entradas, que son las que nos permiten conectar un interruptor o algo parecido a un interruptor. Por ejemplo, podríamos conectar un sensor magnético para ver si la puerta está cerrada o abierta, pero básicamente lo que va a hacer es permitirnos un pulsador, un interruptor, si por ejemplo queremos controlar unas luces, o un sensor magnético si lo que queremos es saber si la puerta del garaje, por ejemplo, está cerrada o abierta. En la parte superior del relé tenemos todas las conexiones eléctricas con potencial. Tenemos en la parte derecha, como en cualquier tipo de relé, la entrada de línea y neutro, por lo tanto ahí vamos a conectar la alimentación del relé. Y justo a continuación tenemos 4 conexiones distintas, y aquí es donde viene un poquito esa diferencia. Tenemos las dos salidas de los dos canales del relé, salida 1, salida 2, y luego tenemos L-out y L-in. Aquí la forma de conexionado va a ser un poquito distinta dependiendo de si es un relé seco o si es un relé húmedo. En el caso de que sea un relé seco, lo que nos interesa es cerrar los canales, el 1 o el 2, contra L-out. Es decir, cuando activemos el relé, lo que vamos a hacer es cerrar ese circuito. Es como cualquier relé seco. Y aquí es donde ha venido la inteligencia de Aqara, lo han hecho muy sencillo. Si queremos convertirlo en un relé húmedo, lo que vamos a hacer es utilizar ese cablecito rojo que viene para unir los puentes L-in y L-out. De esa forma vamos a tener potencial eléctrico que va a circular a través del relé y lo vamos a convertir automáticamente en un relé húmedo. Es importante que si hacéis este cambio y lo convertís de un relé seco a húmedo o viceversa, lo cambiéis en la aplicación porque hay algunas funciones como el monitor de energía que solo funcionan cuando es un relé húmedo. Claro, en un relé seco no hay consumo de energía. Por lo tanto, es importante que lo configuréis ya no tanto por el funcionamiento, sino por las opciones. Ya os digo que el conexionado no es excesivamente difícil, pero tenéis que tener ese cuidado de no conectarlo en modo húmedo para un dispositivo como una puerta de garaje o una caldera, porque podéis quemar o posiblemente queméis la electrónica. Pero en un solo relé tenemos las dos opciones. Y esto es algo que normalmente no vemos en los fabricantes, como por ejemplo Selly, donde tenemos opciones de relés secos y opciones de relé húmedo, pero no tenemos las dos opciones en un solo relé. En cuanto a los consumos que admite, es un relé de 10 amperios, así que si lo alimentamos en 230 podremos llevarlo hasta 2300 vatios como mucho, y si lo alimentamos con continua, más o menos nos va a permitir 300 vatios de potencia. Eso sí, siempre en cargas incandescentes o resistivas. Si trabajamos con motores, corrientes inductivas, la potencia que soporta baja bastante, en el entorno de los 500-600 vatios. Y esto es algo que tenéis que tener en cuenta, ocurre normalmente con todos los relés, lo que pasa es que normalmente los fabricantes no lo indican. Como os decía antes, una de las cosas que más me gustan de este ecosistema es que es automáticamente compatible con HomeKit, por lo tanto tenemos control local. Y además, si utilizamos el hub M2 o cualquier hub de Aqara que ya soporte Matter, podemos añadirlo directamente de forma local utilizando Matter a cualquiera de nuestros altavoces inteligentes o sistema de domótica, es decir, también lo podríamos utilizar así a través de Home Assistant. De esa forma tenemos un control 100% local. Funciona bien, se añade bien, y yo la verdad es que he visto las opciones fundamentales de encender y apagar tanto en la aplicación o en el sistema de HomeKit como por ejemplo en los altavoces de Amazon. Hay un par de cosas que me han gustado menos y que creo que sí es importante que sepáis, sobre todo si estáis pensando o queréis montar un relé así. Lo primero es que habla de que es un relé que podemos, como siempre, poner en una caja de registro o en una caja con un carril DIN o bien detrás de un interruptor. Pero no nos engañemos, es un relé grande, es un relé con, bueno, entiendo que mucha electrónica, bien hecho, pero que difícilmente va a entrar en una caja de mecanismo europea de las que podemos ver en España. Vamos, yo os digo que con ese tamaño dudo mucho que entre. El siguiente problema, y esto ya se lo he reportado a Aqara y me han dicho que se supone que van a trabajar en ello y lo sacarán como una nueva funcionalidad, tiene que ver con las persianas. Y es que si bien es cierto que el relé puede funcionar con persianas, tenemos dos canales y por lo tanto podemos controlar los dos canales del motor y subir y bajar, no tiene ningún tipo de función de calibración. No es capaz de calibrar cuando los motores o los finales de carrera actúan. Por lo tanto, sí vamos a poder
subir o bajar la persiana, pero olvidaros de poder marcarle un porcentaje de apertura o de poder decirle en vuestro sistema que la persiana se ponga a mitad o se ponga al 40 o al 80%. Solo podéis subir y parar, bajar y parar, pero no tenéis una forma de calibrar. Ya os digo que esto se supone que es algo que van a incorporar como nueva funcionalidad dentro de poquito tiempo, pero a día de hoy no lo tiene. Y eso nos queda hablar del precio. Es un relé que ha salido a la venta hoy, ya lo podemos comprar como siempre en Amazon y está en torno a los 30 y pocos euros, 30 y pocos, 30 y pico. Es verdad que estos primeros días de lanzamiento, creo que dura un par de días, hay un descuento, por lo tanto se quedará en torno a 30, que es un precio bastante parecido a, por ejemplo, el sistema de Shelly y lo que valen sus relés. Así que está en un precio acorde al tipo de producto que es, por supuesto más caro que los relés que podemos comprar en AliExpress, de Tuya y de marcas parecidas. Pero ya sabéis que aquí estamos trabajando con Zigbee y con la gama europea de Aqara y son productos que siempre son más caros que los de AliExpress. Pero por la funcionalidad que tiene es un precio bastante acorde, la verdad. Eso sí, pensemos que o bien lo integramos con nuestra red Zigbee o bien, si queremos trabajar con el ecosistema de Aqara y empezamos, necesitáis comprar un hub. Lo bueno es que ya sabéis que Aqara, incluso sus cámaras, las nuevas cámaras son también hubs Zigbee, pero si vais a empezar es un coste que tenéis que tener en cuenta. Y con esto yo creo que hemos hecho una visión bastante interesante de este producto, que la verdad es que es una de esas cosas que faltaban en el catálogo. Es un producto muy interesante y es una nueva adquisición que yo creo que se va a vender bastante bien. Vosotros me diréis, os leo en los comentarios como siempre, me encantará saber vuestras opiniones y gracias por haber visto el vídeo. Mil gracias a mis Patreons y a los miembros del canal y como siempre, os dejo por aquí un par de vídeos para que sigamos juntitos un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao.